8 de la mañana con 26 minutos, nos trasladamos de inmediato hasta la sala 1 del edificio de comisiones Víctor Raúl Ayala Torres, donde ya se ha dado inicio hace varios minutos a la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que tiene varios proyectos de ley pendientes de debate y posterior votación. Uno de ellos referido a una modificación a la regulación de los pasivos ambientales de la actividad minera para una gestión de manejo más eficiente, entre otros aspectos. Veamos. Presidente, porque presentándolo así sería más consistente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Horacio Ceballos. Gracias, presidente. Quisiera pedirle a la presidencia que invite al ministro de Economía y Finanzas, señor Oliva, porque he leído un artículo periodístico en el cual él ha declarado varios temas sobre la ocupación de la Amazonía. Totalmente de acuerdo que tenemos que desarrollar la Amazonía, ponerla en valor y resolver varios de los problemas, pero incrementar en 100 veces la producción de madera me parece que es un tema desatinado. Compararse con Chile, que son puras plantaciones forestales, no sé, hay varios temas allí, y además todo el artículo tiene un pobre sustento ambiental y técnico, que habría que ver por dónde va la decisión del ministro. Y creo que es importante porque están preparando una serie de decretos legislativos para facilitar, exonerar, que está muy bien. Solo que depende de cómo se condiciona, qué lugares se van a ocupar. Hablan también de algunas zonas de ocupación diferentes, ¿no? Supongo que no son las áreas protegidas, espero. Pero habría que ver cuál es el plan que tiene para poder colaborar y que hagamos una cosa que beneficie al país y no termine siendo una repartija de la Amazonía que finalmente va a ir en desmedro de los intereses del Perú en este campo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. La congresista María Elena Foronda. Sí, yo considero pertinente la observación que hace el congresista Lechea, pero lo que me preocupa es que mientras se discute el tema del financiamiento nos quedamos sin observatorio y sin financiamiento. Yo creo que deberíamos avanzar, presidente, porque en este momento existe muchísima información dispersa. Y existe además un Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, hay un Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, hay una política de Estado que es la número 32 de Gestión de Riesgo de Desastres, y también hay una Estrategia Nacional de Cambio Climático que está articulada al tema de riesgo de desastres. Pero esta información está dispersa, cada uno dice una información distinta. Entonces lo que se trata aquí es generar esta plataforma de información en donde se puede articular y procesar toda esa información para poder tomar nosotros decisiones adecuadas. Y en el camino ir viendo el tema de resolver este proceso. No se trata de generar una carga más financiera o un gasto más al Estado, sino con las competencias y capacidades que ya existen, poder articular esa información. Porque ¿qué nos sucede? Nos viene pasando el fenómeno del Niño, nos da la información de que el niño que iba a venir no era fuerte, era moderado, y sin embargo volvemos nuevamente a entrar a la emergencia, se vuelven a gastar más recursos del Estado, y los que vivimos en la zona norte, en Chiclayo, en Lambayeque, en Piura, etcétera, vemos nuevamente la ocurrencia de esto y no tomemos decisiones de prevención frente a la ocurrencia de estos fenómenos, presidente. Por eso es importantísimo tener un observatorio que nos permita tomar decisiones, tener información actualizada a tiempo y tomar decisiones adecuadas. No me parece que el tema, no le resto importancia al tema económico, pero sí encontrar un mecanismo que permita esa articulación en información para la plataforma. Esto ya fue presentado, presidente, fue aprobado en su momento por las comisiones respectivas y fue presentado ante el Pleno del Congreso y ahora se ha regresado ante la comisión para su aprobación. Es una moción, presidente, no es un proyecto de ley, es una moción. Gracias, congresista. Bueno, para concluir esta parte, es que existe una moción por la cual se plantea la gestión de riesgos y la actualización de esta moción con el propósito de crear una plataforma y un observatorio de gestión de riesgos. Lo planteamos como una situación, vamos a ver cómo está la moción y lo plantearemos con la comisión técnica para actualizar esta situación.
Y el otro pedido es la situación del Lurín, que también estamos planteando que lo podemos agendar siempre y cuando haya una propuesta concreta. De acuerdo, congresista, vamos a pasar al siguiente punto. Estamos en la estación del orden del día. Debate del predictamen recaído en los proyectos 2006 del 2017, 2484 del 2017, 2691 del 2017, 3416 del 2018, 3326 del 2018, 3543 del 2018, 3697 del 2018, 3848 del 2018, 4001 del 2018, 4008 del 2018, que con un texto sustitutorio propone la ley que se modifica, la ley 28.271, ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera para una gestión y manejo más eficiente y eliminar riesgos para el ecosistema y la salud. Como ustedes ven, tenemos aproximadamente 10 proyectos de ley que con el texto sustitutorio que se ha hecho en la comisión, que se sugiere y que vamos a pasar a la discusión de esto. Entonces, voy a hacer la lectura de esta ayuda a memoria que tengo acá. Dice: señores congresistas, tenemos el debate del predictamen recaído en 8 proyectos de ley que con el texto sustitutorio propone la ley por la que se modifica la ley 28.271, ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera para una gestión y manejo más eficiente y eliminar riesgos para el ecosistema y la salud ambiental. Con esta propuesta se busca atender una problemática muy grave que viene ocurriendo a nivel nacional, que es la cifra alarmante de pasivos mineros y que, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Salud, es una de las principales causas de contaminación por metales pesados. Lo peor es que los más afectados vienen siendo niños, incluso criaturas recién nacidas, personas de la tercera edad y los pobladores de las comunidades campesinas e indígenas. Población que por siglos ha sido excluida y que en lugar de gozar de los beneficios de la minería, está sufriendo el impacto de titulares mineros irresponsables y de un Estado que no es capaz de garantizar los derechos más básicos como la vida y la salud. Pese a las numerosas declaraciones de emergencias ambientales que el gobierno ha promulgado, poco se avanza en la remediación de estos pasivos, que al 2019 ascienden a 8.448. Tenemos el caso de La Oroya, Pasco, Cajamarca, Anca, Espuno, Huancavelica, Espinar y de Lima mismo, como es lo que ocurre con la cuenca del río Rímac. En octubre del año pasado, el Pleno debatió el dictamen para la remediación de pasivos de la cuenca del Rímac. Los congresistas de todas las bancadas y de todas las regiones coincidieron en que es un tema que debe priorizarse y no solo con normas declarativas, sino sustanciales de fondo. Por ello, el predictamen que ponemos a vuestra consideración acumula 10 proyectos de ley de distintas bancadas: Frente Amplio, Nuevo Perú, Peruanos por el Cambio, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, y tomando nota del debate llevado a cabo en el Pleno, busca atender la problemática de fondo, modificando la ley 28.271, ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera. Asimismo, incluye disposiciones declarativas de interés nacional y necesidad pública para que el Poder Ejecutivo dé atención urgente a determinados casos, según lo propuesto por los congresistas de las distintas bancadas. Y se encarga al Ministerio de Energía y Minas priorizar la identificación y registro y remediación de los pasivos mineros ubicados en las cuencas hidrográficas del Perú, así como elaborar
un plan nacional de remediación urgente de aquellos pasivos clasificados como de muy alto y alto riesgo. Entre las modificaciones propuestas a la Ley 28.271 que se pueden resaltar están las siguientes. 1. En la definición de pasivos mineros se precisa que ellos constituyen un riesgo a la salud ambiental, especialmente de aquellas poblaciones vulnerables, así como los territorios indígenas que no pueden ser considerados como cualquier tipo de propiedad o terreno. Recordemos que para los pueblos indígenas su territorio es la base de su supervivencia física, cultural y espiritual. La destrucción o deterioro de sus hábitats podría llevarlos incluso a su extinción como colectivos en una determinada cultura. 2. Con relación a la atribución de responsabilidades se establece que para el caso de los pasivos clasificados de muy alto y alto riesgo, la responsabilidad de la remediación es del Estado hasta que éste encuentre al que generó el pasivo o a un remediador voluntario, tomando en cuenta que al 2015 más del 50% de los pasivos mineros fue clasificado de muy alto y alto riesgo, que la Defensoría del Pueblo ha hecho una llamada de atención para que estos sean atendidos de manera urgente, y que existen hasta 3 casos en los que un organismo internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha requerido al Estado peruano, a través de medidas cautelares, proteger con urgencia la vida e integridad de poblaciones contaminadas por metales pesados. La modificación que se propone no solo es oportuna, sino que también responde a cumplir también obligaciones internacionales de derechos humanos. 3. De otro lado, a fin de desincentivar una conducta de no remediación por parte de los responsables generadores del pasivo, se incluye supuestos de caducidad de denuncios petitorios y concesiones mineras, así como impedimento para solicitar nuevos petitorios mineros y explotar unidades mineras en caso no terminen la remediación en un plazo de 6 contados, estamos hablando de 6 meses, de 6 meses contados desde la aprobación del plan de cierre. Finalmente, en atención a los proyectos de ley presentados por distintos congresistas respecto de sus regiones, que coinciden en su mayoría con ser zonas que tienen registrados el mayor número de pasivos mineros, se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la identificación, registro y remediación de los pasivos ubicados en la región Pasco y Huancavelica y en las cuencas hidrográficas del Rímac, departamento de Lima, Llalimayo, Melgar, Ramis y Coata, departamento de Puno, Casma, Guarmey, Pativilca y Marañón, departamento de Ancas, y Santa del de los departamentos de La Libertad y Ancas. En este sentido, señores congresistas, pongo a vuestra consideración y solicito la aprobación de este predictamen. Entonces pongo a vuestra consideración, voy a dar la palabra a los congresistas que quieran hacer uso y están invitados. Saludo la presencia de la congresista Katia Gilbonio e igualmente vamos a hacer ya la ronda de intervenciones y también está la congresista Tania Pariona. Congresista, bienvenida. Y la congresista Marisa Glame también tiene el proyecto. Puede hacer uso de la palabra, congresista. Muchas gracias, presidente. A través suyo saludar a los colegas de la comisión. Este proyecto, mi proyecto es el proyecto de ley 2691, es uno de los proyectos que están acumulados el día de hoy. Esperemos realmente se pueda aprobar. Este proyecto ya tiene dictamen aprobatorio de la Comisión de Energía y Minas. Hemos tenido un largo proceso para llegar acá, presidente. El proyecto lo presenté en el 2017
cuando empezamos un trabajo justo en la zona de la cuenca del río Rímac, y comenzamos a ver la presencia de pasivos mineros que estaban simplemente abandonados, presidente. Si uno va acá, muy cerquita de Lima, en Millotingo, por ejemplo, uno puede encontrar presencia de pasivos ambientales mineros que datan de los años 60, de los años 50, que simplemente están abandonados, que de pronto está pasando, incluso en la zona, acá nosotros consumimos agua que viene de la cuenca del río Rímac, ¿no es verdad? Uno de los afluentes del Rímac es el río Aruri, que es una quebrada pequeña, y que este río en su naciente tiene un área que está simplemente cortada por la presencia del río. Siguiente, acá tenemos algunas cosas esenciales. Hay más de 8.000 pasivos ambientales mineros. De estos pasivos ambientales mineros, el 80% no cuenta con responsable identificado. Desde que aparecieron las listas, simplemente están ahí y no se les asigna responsabilidad. Y como parte de nuestro trabajo de fiscalización, fuimos a las zonas afectadas a ver qué cosa es lo que estaba ocurriendo. Siguiente. Esta es la ubicación, donde es un mapa del Ministerio de Energía y Minas, es del 2016, no han actualizado el mapa, solamente la lista, y podemos identificar cuáles son las zonas que tienen mayor presencia de pasivos ambientales mineros. El distrito con más número de pasivos es el distrito de Hualgayoc, en Hualgayoc, Bambamarca, que es el que tiene presente en el territorio la mayor cantidad de pasivos ambientales mineros. Siguiente. Acá están los ejemplos. El de la derecha es justamente Millotingo, que es uno de los antiguos. Ustedes se paran ahí y pasa un poquito de viento y cae inmediatamente el polvo encima de cualquier persona, es decir, no hay ningún tipo de control en esta zona. Y en la zona lateral, cuando empezaron las lluvias, comenzó un proceso de filtración súper fuerte y OEFA viene tratando de, sancionar. Sin embargo, en este caso, este es un pasivo judicializado. Y entonces nadie hace nada. Está ahí en un proceso judicial y el Estado simplemente no puede intervenir. Siguiente. Esto es también en el lado izquierdo es San Mateo, es una nueva supuestamente aprovechamiento, y a la derecha es un pasivo que es el pasivo de Cleopatra en Hualgayoc, donde el Estado se comprometió después de una declaratoria de emergencia ambiental a hacer una remediación desde el año 2016. En el año 2018 descubrimos que nunca les habían entregado el presupuesto a activos mineros, y ese presupuesto recién se ha entregado en diciembre del 18 y ahora está en pleno proceso de licitación. Siguiente. ¿Qué cosa es lo que proponíamos? Primero es que se tiene que reconocer que existen pasivos ambientales mineros en cualquier momento sea la generación. La ley originalmente no hacía esta distinción, pero en el reglamento se pretendía decir que solamente eran a partir del 2004. Siguiente. Luego se plantea que el inventario sea elaborado por OEFA y además que como máximo se actualice cada 2 años. Entiendo que en el dictamen se plantea 1 año, nos parece, estamos totalmente de acuerdo. Siguiente. El tercer punto es que el Estado se hace responsable solo de los pasivos que no tienen responsables identificados, pero como hemos visto, en realidad los supuestamente no identificados son 80%. Entonces lo que se está planteando es que tenga que haber un proceso de priorización y que primero actuemos sobre los pasivos que sean muy graves o graves para poder tener un criterio de acción inmediata y reacción inmediata de parte del Estado y que se inmediatamente accione sobre el privado que lo generó. Siguiente. Cuando existen pasivos ambientales mineros que no cuentan con planes de cierre aprobado, no se pueden hacer acciones de fiscalización. Uno de los problemas que hemos visto, por ejemplo, es que dentro de este 80% de pasivos no identificados, sin identificación de responsable generador, no hay plan de cierre. Entonces, como no hay plan de cierre, simplemente no se puede hacer nada. Hay algunos que son realmente graves, que están generando problemas de contaminación muy graves en fuentes de agua, y entonces lo que sí se está planteando es que la autoridad competente pueda adoptar medidas inmediatas de mitigación o remediación en caso todavía no se cuente con el plan de cierre. Siguiente. Los plazos establecidos para la presentación y aprobación de planes de cierre, además de sus modificaciones, han ocasionado que en algunos casos simplemente tengan años de ejecución. Entonces lo que se está planteando es que el plan de cierre se presente dentro de máximo 1 año, es decir, no esperemos muchos años más, y que sin perjuicio de las medidas de poscierre, el plazo de ejecución no será mayor de 3 años después de aprobado, y excepcionalmente, cuando la magnitud del pasivo lo amerite, se pueda ampliar hasta 2 años adicionales. Hemos visto que en el tema de ampliación hay algunos casos en los cuales se encuentran 15 años o 16 años, simplemente se va ampliando, y claro, como no hay ningún tipo de corte, pues podemos pasarnos 20 años sin que nadie termine de cerciorarse de que hay un cierre de estos pasivos. Siguiente.
tenemos un problema serio porque no hay presupuesto. Sabemos que no tenemos iniciativa de gasto, pero sí hemos planteado la posibilidad de que se incluya el monto correspondiente a la distribución del dinero por derecho de vigencia. Ese punto no ha sido aceptado en la Comisión de Energía y Minas, sin embargo nosotros volvemos a insistir, si no tenemos algún tipo de fondo fijo para la remediación de pasivos es muy complicado que realmente se pueda atender esta necesidad. Siguiente. Eso sería lo que se plantea. El monto de derecho de vigencia minero es un monto relativamente bajo y hoy día supone cerca de 4 millones de soles anuales y nos parecía que por lo menos ese fondo debería estar destinado de manera permanente a remediación de pasivos ambientales. Siguiente. Esta es una propuesta que se le hemos pasado al Ejecutivo y es tratar de ver si es que se puede cobrar un 0.5% adicional en el impuesto a la renta para la generación de un fondo especial, pero eso sí es algo que nosotros no podemos hacer desde el Congreso, eso solamente se ha mandado para el Ejecutivo lo valore. Siguiente. Las actuales sanciones y multas no resultan disuasivas, es parte del problema. Y entonces lo que se está planteando es que, perfecto, hay un problema porque la mayoría de empresas que han generado pasivos ambientales simplemente desaparecen. En algunos casos abandonan el proceso de plan de cierre y ahí lo dejan y no pasa nada. Y lo único que hay son pequeñas sanciones económicas. Lo que se está planteando en este caso es, si es que se va a hacer firme, pues entonces que queden impedidos de solicitar nuevos petitorios mineros o de explorar nuevas unidades mineras o de explotar nuevos yacimientos si es que tienen pendiente algún tipo de remediación. Esto para que realmente el Estado tenga herramientas para actuar sobre las empresas que en algunos casos actúan de manera irresponsable y terminan destruyendo muchos de nuestros territorios, ¿no? Eso es, si no me equivoco, siguiente, sí. Eso, muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Tiene la participación la congresista María Elena Foronda en esta discusión que se viene realizando sobre la ley que regula los pasivos ambientales de la actividad minera para una gestión y manejo más eficiente y eliminar riesgos para el ecosistema y la salud ambiental. Tiene la palabra congresista Foronda. Gracias, presidente. De igual manera, yo felicito a los colegas congresistas que han presentado estas iniciativas y a la cual me sumé por ser de importancia no solamente para el país, sino de manera particular para mi región, la región de Ancash, presidente, con la iniciativa número 400. Y lo digo en especial Ancash porque está considerado, de acuerdo al Registro Nacional de Pasivos Mineros que ha publicado el Ministerio de Energía y Minas, como el segundo lugar a nivel nacional de mayores pasivos ambientales mineros en la cuenca del río Santa. La cuenca del río Santa, que nace en la laguna de Conocoche y que termina en la playa de Sanda, es una de las más importantes que no solamente apoya actividades agrícolas, sino otro tipo de actividades que motivan el desarrollo de mi región. Presidente, esta ha sido una larga lucha que ha tenido como sustento la defensa de los derechos ambientales y que ha generado un sinnúmero de conflictos socioambientales donde Ancash otra vez ocupa el segundo lugar de mayores conflictos socioambientales justamente por la actividad minera y por el mal manejo de los pasivos ambientales mineros. Un caso emblemático de esto, presidente, es lo que ocurre en la zona de Ticapampa, donde tenemos un pasivo ambiental de 2 metros de altura aproximadamente y de 20 metros de extensión, al lado del río Santa. Cualquiera lo puede ver cuando va de Pativilca hacia Huaraz, este pasivo ambiental que es un monumento a la impunidad. Y lo digo así, presidente, porque en su momento promovimos el retiro de este pasivo ambiental minero, hubo una resolución del parte del Ministerio de Energía y Minas, pasó al Tribunal de Controversias Ambientales del Ministerio de Energía y Minas y finalmente se dictaminó, en un inicio se dictaminó a favor de la comunidad para que se haga el retiro inmediato cuando estaba bajo la propiedad de la empresa de los Picasso Candamo y luego se aludió a que no se tenía la ubicación exacta pese a que estaba georreferenciado y que físicamente es muy visible este pasivo ambiental minero y al final el ministerio falló a favor de la empresa. Por lo tanto, presidente, parece importante tener este instrumento legal que no solamente tenga que ver con una inversión en el retiro de los pasivos ambientales mineros, que pueda tipificar quiénes son los directamente responsables en causar estos pasivos ambientales mineros, sino también en acciones de remediación ambiental integral
que tengan que ver con lo que es calidad del agua, ecosistemas, biodiversidad, protección de fuentes de agua, porque hay zonas como en el caso de Recuay, y también en la zona de Atupa, Ataorán y en la zona de Jimbe, donde una vez que se ha realizado la actividad minera, no solamente nos queda el pasivo ambiental minero, sino que además se eliminan las fuentes de agua que les permitan a los agricultores continuar con sus actividades agrícolas, presidente. Por lo tanto, en esta norma nos parece importante la identificación y la relación de causa-efecto de los impactos de los pasivos ambientales mineros, que además de lo ya señalado por mis colegas, son acumulativos. Estamos hablando de metales pesados que no son degradables. Por lo tanto, el efecto en la salud humana es gravísimo, presidente, y sería interesante poder algún día tener una evaluación epidemiológica y no solamente en términos físico-químicos de los impactos de estos pasivos ambientales mineros y cuánto ha originado en pérdida de calidad de vida de las comunidades que se encuentran en esta zona. Incluso, presidente, y con esto termino, en la zona del distrito de Marcará, en la provincia de Huaraz, donde las actividades de minería se encuentran en la zona de amortiguamiento, están avanzando a la zona núcleo del Parque Nacional Huascarán. Y allí también encontramos pasivos ambientales mineros. Por lo tanto, avanzan tanto que no solamente llegan ya a los ríos, sino que entran dentro de las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas. Por lo tanto, presidente, eso está en la zona de Carhuaz, están afectando todas las aguas de las quebradas y también a la población de la provincia de Carhuaz. Es por eso, presidente, que nosotros suscribimos plenamente el dictamen propuesto. Esperemos que aquí no haya que exista consenso, porque se está tratando de vidas humanas, de acciones de prevención y de aplicar un principio que es el principio precautorio frente a los problemas ambientales que están originándose. Sabemos que el Estado ha impulsado un programa de pasivos ambientales mineros, pero resulta insuficiente con el presupuesto con el cual se viene manejando, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Foronda. No habiendo más intervenciones, sí, congresista Pedro Lechea. Gracias, presidente. Me parece importante el proyecto que se está presentando. Sin embargo, quisiera dos alcances que deberíamos revisar y tal vez reformular. Principalmente es que las sanciones, que es un poco donde se orienta un poco el dispositivo, igualmente el estado de los relaves, no encuentro claramente que esta legislación avance en el sentido de lo que vamos a hacer con el relave. Posiblemente vamos a avanzar con lo que hace la sanción, pero ¿qué pasa con el relave después? No veo claramente una ley que podría ser promocional al respecto. Y digo esto porque hoy día, como bien se ha indicado, el 80% de los relaves van a terminar en manos del Estado. Igualmente se reconoce que no hay presupuesto para trabajar estos relaves. Sin embargo, muchos de estos relaves se pierden en el tiempo cuando se originaron. Inclusive se da el caso de una relavera encontrada en Trujillo, que era una relavera que databa de 1600, que contenía uno de los volúmenes de oro más impresionantes ya lixiviados en época de la colonia. Sin embargo, la corriente del Niño se llevó todos los relaves, un proyecto económico que fracasó. El hecho es que los relaves que cuenta el Perú son relaves que han sido realizados con una metalurgia antigua. Hoy día la metalurgia es mucho más precisa y se están encontrando que muchas de las relaveras tienen metales y arenas importantes. Tanto es que en Suecia ya estos no se llaman relaves en los recursos nacionales. Entonces, la propia solución de los relaves está en analizar qué cosas tenemos. Y mucho de eso viene en el tema de las remediaciones voluntarias, o lo que es el interés que hoy día hay en compañías en ocuparse de los relaves y sacarles valor económico, con lo cual estaríamos avanzando de manera superlativa en cuanto a corregir y remediar el problema. Es en esa parte que veo que el dispositivo
le falta ser un poco más agresivo para tratar de incentivar a las compañías que hoy día se especializan en revisar las arenas y hacer remediación ambiental. Muchos de los relaves de la zona de la parte alta del Rímac son pirita, tienen un alto grado de acidez cuando hay lluvia. En pocas palabras, muchos de esos son baterías. Hay hoy día un interés enorme en que haya una legislación en que compañías puedan entrar a explotar estos relaves, vale decir, tienen un valor económico. Yo quisiera, si pueden pasar una filmina para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Solamente esta. UNESCO financia los estudios de reutilización. Ya cada vez más los relaves, como repito, son función de metalurgias antiguas, en los que se ha perdido muchísimo valor porque no hemos sabido recuperar totalmente el valor de los relaves o la utilización. Por eso considero que simplemente sancionar no va a llevar a mucho efecto. Lo que tenemos que buscar es, por ejemplo, hay 383 pasivos ya identificados por el gobierno y solo 5 corresponsables. ¿Qué vamos a hacer con el resto? Entonces, lo que tenemos que es, me parece, cambiar el sentido y la orientación. Lo único que prueban las altas sanciones es que al final del día va a suceder lo que ya sucedió con un colega nuestro, que comenzaron a vender prescripciones. Que eso es lo que ha salido y que pronto se va a conocer. Entonces, nuevamente, las multas y las sanciones exageradas no tienen ningún resultado. Lo que hay que saber es cómo promover, y la oportunidad está, cómo promover para limpiar estos pasivos ambientales y remediarlos. No quedarnos con el pasivo ambiental, simplemente podemos tener sanciones extraordinarias, pero al final del día el relave queda ahí y no se ha resuelto el problema. Lo que queremos es resolver el problema y eliminar el relave y tratarlo de manera tal de que éste sea contenido y, si es posible, reutilizado. Por eso es que en otros países como Suecia y en Chile ya están avanzando en ese sentido. Sería interesante que el canon minero tenga, para las universidades que tienen especialidad en metalurgia, que pueda tener un dinero para que se pueda analizar cada tipo de relave que tiene el Perú. O sea, no basta dejar el relave y una gran sanción. La gran sanción, perfecto, eventualmente pasará cualquier cosa, se cobrará o no se cobrará. Pero el relave sigue exactamente donde está. Lo que no queremos es que el relave siga. Yo creo que esa es la voluntad de todo el mundo. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que en la tercera... ¿Le pide una interrupción la congresista Foronda? Por favor, congresista. Gracias, congresista Loichea. Yo coincido en que tenemos que avanzar en encontrar alternativas integrales y en determinar responsabilidades. Yo no creo, sinceramente, de que solamente sea responsabilidad del Estado el resolver el problema de relaves cuando quien ha generado esa actividad es un industrial o es un empresario privado que se supone que debe de incorporar estándares ambientales mucho más altos y tiene que mejorar sus procesos para evitar justamente que no existan. Porque el mejor relave es el que no existe, congresista. No tiene que haber, lo que tenemos que hacer es de promover estándares cada vez más altos que impidan que esto suceda. No basta con solamente generar una política de incentivos y de investigación, que está bien, hay que hacerlo, no solamente pensar en sanciones, pero también colocar estándares para aquellas empresas, para actividades mineras, que no generen relaves y que puedan incorporar dentro de su ciclo de producción el tratamiento final de los residuos que ellos generan y no dejar después estos pasivos ambientales para que sea el Ejecutivo o el Estado quien lo resuelva o otras instituciones, cuando es de absoluta responsabilidad. Continúe, congresista Loichea. Dentro de la tesis planteada a través de la presidencia, casi el 90% de los relaves no tienen identificación. Son relaves de compañías que pueden haber desaparecido. La minería tiene precios buenos y precios malos. Muchas empresas han desaparecido en el pasado, inclusive gente ha sido asesinada, siendo mineros en quiebra, y han perdido el manejo de su mina. Entonces esos relaves hoy día no están identificados, porque los autores o murieron o fueron asesinados, o problemas que tuvieron al respecto. Entonces mucha de la minería que se ha tenido no tiene hoy día responsable. El Estado es el que tiene que afrontarlo.
Un Estado que tiene necesidades de educación, de salud y una serie de necesidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una política para que el Estado pueda resolver el problema y que no le cueste. Las dos cosas a la vez. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre la hipótesis de que hoy día el Estado va a enfrentar en las diversas cifras que se nos han presentado, que casi el 80 o 90% de los relaves hoy día no puede ser identificado a quién. Hay compañías que han entrado a trabajar la minería, entonces tiene que haber incentivos para salir del tema. Pero no solamente salir a través de incentivos, pero incentivos que no tengan un costo para el Estado. Entonces, si nosotros ponemos el marco que le queremos poner a la remediación voluntaria, creo que estamos yendo en contrasentido. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar de qué manera podemos utilizar estos relaves como lo están haciendo otros países. La UNESCO está financiando la reutilización en Chile. En Suecia, que tiene siglos de minería, hoy se llaman recursos nacionales. Y estos recursos están financiando el plan de reciclaje que tienen hoy día las minas en Suecia. Entonces, yo creo que sería importante revisar nuevamente las formas de las sanciones, y yo creo que el dispositivo, en el sentido de lo que el rol del remediador voluntario y el rol que tiene que llevar las sanciones o el nivel de sanciones que se tiene que poner, que me parece que son desproporcionadas, sobre todo en cuanto a los efectos que podría tener y los plazos y de qué manera estos van a ser supervisados. Entonces, nuevamente, yo creo que el dispositivo es importante, yo creo que podemos convertirlo en un dispositivo promotor, no en un dispositivo simplemente sancionador. Los niveles de sanción que hubo en pesca hasta que tomamos el manejo de la pesquería no llevaban a ningún lado, sino a una enorme cantidad de multas que tampoco fueron pagadas, para lo cual se reestructuró el sistema y hoy día hay 40% más de masa ictiológica, hay un sistema de pesca que está funcionando y que obviamente es cambiando los incentivos para que la gente actúe acorde y cuidar los recursos nacionales, la salud pública y el desarrollo del país. Entonces yo, presidente, la tercera disposición complementaria, en la forma que está redactada, no me parece conveniente. Asimismo, en cuanto al artículo 5 y lo que tiene que ver con lo que sería el marco de remediación voluntaria. Nuevamente, no estamos inventando la pólvora, otros países ya lo están haciendo y lo están haciendo con éxito y como dice el viejo refrán, del cuero están saliendo las correas. Por eso es que en cuanto a las observaciones que hago en cuanto al dispositivo, ¿cómo está? Gracias, presidente. Gracias, congresista Olaechea. De su participación, congresista, yo no veo ninguna contradicción con el predictamen, más bien son ideas complementarias y que están consideradas en la propia ley. Entonces yo creo que ahí lo que se está planteando es de qué manera identificamos los responsables. Hay relaves y impactos que son difíciles de saber quién los ha hecho, no sabemos los responsables de esto, y por lo tanto lo que se está planteando es la identificación, la remediación, y también en el caso de lo que está planteando, la reutilización en algunos de los casos, y lo que se está planteando que no solamente sea un proyecto, una ley que sancione, sino también que tenga la capacidad de incentivar la remediación de esto. Sí, congresista. Igualmente, no se olvide, considero que son desproporcionadas las sanciones, que no van a tener efecto y lo único que van a generar es corrupción. Gracias, presidente.